service. En esta ocasión os voy a contar cómo hacer una división en una pared entre dos pinturas. Muchas veces os preguntaréis que cuando la gente pinta dos colores en una misma pared o incluso hacen diferentes colores en la misma pared, cómo poder hacer las líneas perfectas sin meteros dentro de una línea con otra, los dos colores, mezclarse uno con otro, sino que te salgan bien parejitos y bien limpitos sin que salga la gota hacia dentro de la otra pintura. Yo en esta ocasión estoy pintando la habitación de mis hijas y a una le gusta el color pink y a otra le gusta el color púrpura, entonces escogí pues hacerle la habitación mitad y mitad. Como pueden ver por aquí, esta pared entera va de color pink, esta color púrpura, esa pink, esa púrpura, pero dentro del armario, el armario es medio para cada una. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a medir la mitad, que es donde ustedes están viendo el láser, y desde aquí para acá va a ser color morado o púrpura y de aquí pink. Y lo mismo en esta parte de aquí superior. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Les voy a enseñar un truquito que se utiliza bastante por esta zona y mucha gente también lo hará. Esto no lo he inventado yo, pero siempre es bueno compartirlo con uno sabe con los demás para que lo puedan hacer. Así que si se interesa cómo hacer unas buenas líneas rectas sin atravesar un color con el otro o que se te manchen los colores o se te mezclen, no te vayas y sígalo que esto te va a interesar, porque habitualmente cuando uno tiene niños en el mismo cuarto y que hace colores, este truco te va a beneficiar, ¿ok? Bueno, amigos, en primer lugar ya tenemos dividido la mitad, que son 39. Entonces le he puesto el láser a la mitad para que saquemos la línea media. Vamos a utilizar este tape, que es especial para la pintura y no hace daño. Voy a ponerme a poner. Ya tenemos la cinta puesta, vamos a preparar la pintura púrpura, que es la que viene encima. Este es un truquito que también os voy a enseñar. Mucha gente a veces piensa cómo a mucha gente le dura las rosas. A mí las rosas me pueden durar bastantes meses y a veces hasta el año o más. Depende si la presto para que lo utilice o no lo utilice. ¿Cómo que hago yo? Esta es de marca Purdy, que es muy buena marca, son como pelos sintéticos. ¿Y qué es lo que hago yo para que me dure más todavía? Aparte que cuando lo limpio con un cepillito de alambre para limpiarlo, lo que hago cuando lo voy a utilizar, yo cojo cinta y le cinto la cinta de esta manera. ¿Ves? La cojo y la protego de esta manera. ¿Qué pasa? Las brochas no se echan a perder por las puntas, las brochas se echan a perder por la parte de atrás. Cuando se endurece por la parte de atrás, entonces la tienes que tirar. Esta es muy buena brocha, es de 2 pulgadas y de recorte, por eso el ángulo que tiene aquí para regular en las córneas te permite con la punta poder perfilar perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto permite que la pintura no esté todo el tiempo en contacto con la parte superior, porque verdaderamente nosotros lo que tenemos que durar son 2 dedos lo que utilizamos. Si le pones esta cinta, te va a venir perfectamente para que te dure la brocha mucho tiempo, y a la hora de limpiarlo, limpia la parte de abajo con el cepillo de alambre y te va a durar. Es muy buen tip que tienen que tener siempre en cuenta, porque una brochita de esta vale un dinerito, del tirón son 10, 15, 20, 25 dólares y no está para tirarlo todo el tiempo, así que pendiente. Ahora vamos a utilizar coquín. Este coquín es un coquín bastante bueno. Este suele salir $6.50, $7 el pote. Yo siempre utilizo este, es muy bueno porque aparte
aparte que en 30 minutos lo puedes pintar, es muy buen caulking y puedes juntar hasta de 3 pulgadas, puedes sellar, o sea, es muy bueno, tiene una densidad bastante gordita y luego estira bastante. Es muy bueno para cuando haces trabajo de carpintería, para las molduras, para incluso hasta para hacer las reparaciones exterior de pintar. Es muy bueno, os lo aconsejo este es de la marca DAD, Strength Stretch, este de color blanco. Con esto le vamos a echar una línea alrededor de la cinta azul y esto nos va a servir de impermeable para que la pintura no pase. Os voy a mostrar cómo voy haciéndolo para que estén pendientes. ¿Listo? Ya hemos impermeabilizado, lo hemos echado una línea suavecita y le damos dado izquierda a derecha para que se meta justo en el hueco de la cinta y así nos sirve de impermeabilizador. Ahora vamos a poner la pintura. Bueno amigos, ya lo tenemos listo. Ahora vamos a proceder a quitarlo, porque esto no lo puede dejar que se seque. En el momento que ya te echa la pintura lo quitas de una. ¿Qué problema? Si se seca, esta pintura es un shade. Es una pintura que no llega a ser ni brillante ni mate. Es medio brillante, y entonces si se seca tiene como mucho caucho, como mucha goma, y si se seca te puedes traer toda la pintura entera de la pared. O sea, cuando está fresco hay que sacarlo, coque un rapidito, pintado, quitamos. Bastante pinturita. El truco de la pintura está que cuando tú pintes, aquí lo he hecho con la brochita para no manchar marrón ni nada. Cuando tú le das con la brocha, le das, y vuelve y le vuelves a dar. Tienes que sentir que la brocha resbala muy bien a la pintura. Cuando resbala es que hay bastante pintura. Si sientes que está pegajosa, que se seca, es que hay poca pintura y entonces luego se te clarea. Y bueno amigos, aquí lo tienen. Ahí tienen el corte perfectamente derechito, sin reboces de pintura para ningún lado, como pueden ver. Ahora mismo porque está fresquito y todavía no ha cuajado bien, pero cuando termine de secarse todavía se va a notar la línea derecha. Y así pues no tengo problema que mis dos hijas luego me digan que una tiene el armario más grande que otro. Así solucionamos el problema de una. 39 exactos
ni uno más ni uno menos. Y así no tengo problemas de que me exijan ninguna, que a una le hice y a la otra no. Bueno amigos, como pueden ver, ya aquí dejé que se secara la pintura y aquí pueden ver el corte como se ve perfectamente. No se ve ni una sola gota ni una sola puntada que haya rebosado de izquierda a derecha. Aquí ya pueden ver todas las paredes secas, todas recortadas, todos los filos bien puestos. Así que espero que lo hagan en su casa y les haya servido de ayuda. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tip que le he dado. Voy a ir recortando las esquinas y ya les enseñaré cómo quedó cuando estaba sequito, ¿ok? Como siempre les digo, síganme, apoyen mi canal, regálenme un like, a ver si podemos llegar a los 1000 suscriptores, que es cuando ya puedo subir vídeos en directo de lo que vamos haciendo y los proyectos, y me gustaría poder llegar a esa meta. Espero que me ayuden y yo les ayudaré a vosotros si os hace falta también, con mis vídeos o incluso siguiendo a ustedes también, ¿ok? Se les quiere de gratis, siempre recuerden que estoy a vuestra orden.